Ok, buenos días. Vamos a ver lo que tenemos hoy por delante. ¿Cuál es la asignación que estaríamos explicando para trabajarla posterior a esta sesión? He colocado aquí el post. Voy a mandarlo a publicar. Un momentito. Momento. Ok. Ahí ya tienen disponible ya la asignación que vamos a estar trabajando hoy. ¿Con qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar con el coeficiente de variación. En la sesión anterior habíamos colocado un video. Un momentito. Vamos a ver, vamos a admitir a estas personas. Michael. Okay. Le decía que en la sesión anterior le había enviado un video acerca de lo que era el coeficiente de variación y para qué servía. Y el video tenía un ejercicio. Vamos entonces a recordar un poco la definición de lo que es el coeficiente de variación, que la tenemos por aquí. Dice que el coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de una muestra y su media. El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones, o sea, qué tan separados están los datos de dos distribuciones distintas, siempre que sus medias, o sea, el promedio, que es la media, sean positivas. La mayor dispersión corresponderá al valor de coeficiente de variación mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted calcula el coeficiente de variación, mientras mayor es el coeficiente de dispersión, de variación, perdón, más dispersa, más heterogénea, más distinta es la información en esa distribución de datos. Mientras el coeficiente de variación es más pequeño, lo que quiere decir es que los datos que están en esa serie o esa distribución es bastante homogénea. Eso es importante porque en la asignación que vamos a fijar, tienen que saber interpretar el coeficiente, porque ¿qué es lo que vamos a hacer en la asignación? En la asignación que tienen por delante, van a tomar los países que se le asignaron en la sesión anterior. Aquí, por ejemplo, le voy a mostrar la asignación de los países que estaba en la antepenúltima sesión, esta que está acá. Usted tiene aquí un conjunto de países. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en la asignación? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el coeficiente de variación para cada uno de esos países que a usted le asignaron. Y ese coeficiente de variación, luego vamos a compararlo. Aquí está, digamos, el listado de los estudiantes y los países con los cuales usted va a trabajar el coeficiente de variación. O sea, que cada estudiante tiene 6 países. O sea, que van a ser 6 cálculos del coeficiente de variación. Entonces, yo, para los fines del ejercicio, he traído un ejemplo. ¿Dónde van a buscar los datos para trabajar el coeficiente de variación? Vamos a leer entonces lo que viene, lo que le he puesto aquí en la descripción del post. En base a la lista de países que le fue suministrada en sesiones anteriores, se le pide, 1,
hacer una tabla de datos tomando el número de infectados de cada país a partir, importante, a partir del 1 de abril hasta la fecha. 2, calcular el coeficiente de variación de cada país. Y tercero, determine el país con los datos más dispersos y el país con los datos más homogéneos. Como había dicho anteriormente, mientras menor es el coeficiente de variación, quiere decir que los datos de ese país son más homogéneos. Mientras mayor es el coeficiente de variación, entonces quiere decir que los países, o sea, que ese país con el coeficiente de variación más alto, los datos de la serie son más dispersos. ¿Eso se entendió? Bien. Entonces, ¿cómo van a buscar los datos del país? Eso yo lo había explicado en la sesión anterior. En la sesión anterior le habíamos colocado este enlace que está aquí. En este enlace que está aquí, usted se va, vamos a esperar que cargue, un momentito. Ok, con este enlace, aquí van a buscar los 6 países que tienen asignado en su lista. Entonces, vamos a suponer que usted tiene a Italia. Busca a Italia aquí y aquí en la pestaña, en esta pestaña que dice casos diarios, en la parte inferior derecha, aquí van a aparecer entonces los datos correspondientes a los infectados de ese país. Esta curva que está aquí. Esta curva yo la amplío. Fíjense que está pequeña. Le voy a dar un clic aquí. Y la curva, vamos a esperar. Todavía está cargando. Ok. Aquí van a aparecer los datos. Este ejemplo es el de Italia. ¿Qué van a hacer? Van a venir aquí a abrir, ven, al primer dato de abril y van a tomar todos los datos que tienen. Aquí está el 3. Aquí comienza abril, por ejemplo, para ese país. Entonces, el 1 de abril tenemos 4.800 casos. 4.8K. K significa 1000. O sea, 4.8, 4.7, hasta el día de hoy. Entonces, esos datos, ¿qué van a hacer con esos datos? Le voy a mostrar aquí un ejemplo que he realizado con República Dominicana. Vamos a minimizar esto. Okay. Ok. Aquí tengo la serie de datos de infectados para República Dominicana para fines del ejemplo.
Aquí está la fecha y aquí está la cantidad de infectados que tengo ese día. Esto es lo que van a hacer con cada uno de los 6 países. Ponen la fecha del mes de abril y la cantidad. Entonces, para calcular el coeficiente de variación, vamos a recordar cuál era la fórmula. La fórmula se la he colocado en el post que le acabo de publicar. Esta es la fórmula del coeficiente de variación. Me dice que el coeficiente de variación es igual a S, que esa es la desviación típica entre la media. ¿Cómo vamos a calcular a S y cómo vamos a calcular la media? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Elibet, te doy la palabra cuando termine ahora de explicar esto para hacer la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le decía que tenemos que calcular a S y tenemos que calcular la media. Vamos entonces a tomar la serie de datos de República Dominicana, le voy a dar copy y me voy a ir a GeoGebra. Esto ya lo habíamos trabajado en clase anteriormente. Cuando entro a GeoGebra con la serie de datos, aquí voy a activar la vista de hoja de cálculo. Esta clase está siendo grabada. Tan pronto terminemos la sesión, le voy a colocar el video de la clase para que puedan irse guiando. Entonces, aquí en la hoja de cálculo de GeoGebra, voy a pegar los datos de República Dominicana. Copié con copy y lo estoy pegando con control V. Esta serie de datos que tengo aquí, lo que voy a hacer es que con Shift y la tecla hacia abajo la voy a sombrar, y esto lo habíamos trabajado ya cuando estuvimos viendo la distribución normal. Vengo aquí a este botón que es el análisis de variables, este que está aquí, el que tiene las barritas azul, y le voy a decir que me haga el análisis de la serie de datos que tengo aquí. Y vengo aquí a sumatoria de X para que me ponga los datos. Entonces, aquí está, vamos a encontrar dos datos que necesitamos para el coeficiente de variación. S, que me pide a S, y la media. Son los dos datos que voy a necesitar. S y la media. Porque si nos fijamos, la fórmula me dice que el coeficiente de variación no es más que dividir S entre X. Esta X que está acá es la media, que es lo que tenemos aquí. Entonces voy a tomar estos dos valores. Permítame un momentito para anotarlo por aquí, para llevarlo a la hoja de cálculo. Ese es 58.92 y la media es 158.30. Voy a volver a mi hoja de cálculo, donde tengo los datos, y aquí voy a poner media. Es igual a 158.30. Y
la desviación típica, GeoGebra me dice que esa desviación, que es S, es igual a 58.92. Pongo 58.92 aquí. Y ahora, para calcular a CB, CB va a ser igual a la desviación, que es S, entre la media. Aquí le voy a poner que esto que está aquí es igual a S. Y que la media va a ser igual a X. Ahí ya está calculado el coeficiente de variación para el primer país. A seguida, tomaría el segundo país que tengo en la lista, busco los datos en este enlace de aquí, busco el país y los datos. Cuando tenga entonces la tabla de datos, comienzo a buscar los datos a partir de abril. Al final, van a tener aquí en la hoja de cálculo 6 países con 6 coeficientes de variación. Entonces voy a volver a la asignación. Vamos a ver las preguntas que tienen. La tabla de datos de cada país. Eso es lo que acabamos de hacer aquí. Del 1 de abril hasta la fecha. Calcular el CB. El CB ya lo tengo calculado aquí. Y luego, para responder la tercera pregunta que me dice cuál es el país con la mayor dispersión de datos y con los datos más homogéneos, lo que voy a hacer es que voy a comparar aquí, voy a buscar cuál es el país que tiene el CB más alto para responder la pregunta de cuál sería el país que tiene la mayor dispersión y voy a identificar cuál es el país que tiene el CB más bajito. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, yo voy a abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta. Un momentito. Ok. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Buenos días. Buenos días. Entonces, como los micrófonos están funcionando, ahora yo lo voy a poner mudo a todito. Le voy a dar la palabra a Elibet, que es la que veo que tiene aquí la mano alzada. Un momentito. ¿Y por qué ella? Wow. Los veo a todos. Ok, Elibet, ¿me escucha? Sí. Ok, buenos días. ¿Cuál es su pregunta? Ok, mi pregunta es que yo no tengo Excel, yo tengo otra aplicación, yo lo puedo hacer por ahí, ¿verdad? Claro que sí, claro, no importa, no importa. Pueden hacerlo en Excel, pueden hacerlo en Office Live, pueden hacerlo en Google Spreadsheet, donde mejor le acomode hacer la tabla. Bien. Ok, y también cuando entramos a GeoGebra, ¿tenemos que hacerlo países por países o qué? Ok, O sea, mira, ok, cuando entras a GeoGebra, primero yo les recomiendo que antes de entrar a GeoGebra, coloquen aquí en la hoja de cálculo cada país
con la cantidad de infectados a partir de abril. ¿Me sigue? Sí. Entonces, cuando voy a entrar a GeoGebra, lo que vengo y hago es que en GeoGebra me debo de llevar, un momentito, que se ha quedado colgado esto, un momento. Ok. En GeoGebra lo que hago es que tomo los infectados de ese país, o sea, copio los infectados de ese país, le doy copy, ¿verdad? Voy a GeoGebra y en la hoja de cálculo de GeoGebra, aquí es que voy a pegar el país, los datos de ese país. Inmediatamente coloco los datos de ese país. Lo que hago en GeoGebra es que con Shift y la tecla hacia abajo sombreo todos los datos y hago el análisis de variable aquí. Entonces, el análisis de variable, cuando yo le doy el análisis de variable, lo que va a hacer es que me va a colocar cuál es la media, me va a traer esta tablita de aquí. Y en esta tablita, entonces, voy a tomar a ese y voy a tomar la media, que es lo que voy a poner en la hoja de cálculo, que es lo que he puesto aquí. Y entonces, el CB no es más que dividir S, que es esto que está aquí, entre esto que está aquí. No sé si eso responde a su pregunta. Sí. O sea, ahora entendí más. Ok. Entonces, déjeme ver quién tiene la mano levantada. Gracias. A su orden. Ok, entonces, en este orden, vamos a darle la palabra a Pris Lady. Ok, Pris Lady, ¿me escucha? Hola, buen día, ¿cómo está? Mi pregunta es sencilla. ¿Para cuándo es esa asignación? Ok, ¿cuándo va a ser esa asignación? El lunes vamos a tener una sesión de tutoría. Que ¿Cómo así? si usted tiene que comenzar a hacer la tarea a partir de hoy o de mañana. Si tienen alguna duda, se han archivado, lo que sea, el lunes a las 4 vamos a tener la sesión porque hemos quedado que como la clase es a las 7 normal, a las 7 no vamos a tener sesión, sino que la sesión de los lunes la pasamos para los martes, para las 4 de la tarde de los lunes. Ok, está bien, gracias. Entonces ahí va a hacer la pregunta, ¿van a presentar el miércoles que viene? Entonces tienen que tener ya el lunes, tienen que tener por lo menos su trabajo ya como un 80%, qué sé yo, porque el miércoles, el lunes, yo voy a sacar a sorteo lo que van a presentar el trabajo el miércoles, por aquí. ¿Y cómo lo vamos a presentar por la videollamada? Por la videollamada, yo lo que hago es que la pongo como anfitriona y usted puede compartir su pantalla. Ah, Sí. ok. Entonces, atiendan para que no se molondroneen, porque yo fui estudiante también. La asignación consta de entregar la asignación y de explicarla. O sea, de explicarla. No explicarla, sino mostrarla. ¿Entiendes? Ah, ok. Para que el miércoles no me dejen el claro. Porque si salieron y no están, es como si no hubiesen hecho nada. ¿Se entendió? Sí. Ok. Aquí llegó Grace. Ok. Vamos a ver. En ese orden, vamos a ver quién tiene la mano levantada por aquí. Tengo a Diego. Un momentito. Ok. Diego, adelante. Diego. Todavía no, ahora Ok, sí. ahora sí. Ahora sí. Oiga, profe, yo tengo una duda que es que yo entré un poquito tarde y entonces usted estaba explicando como por la mitad del trabajo, entonces yo necesito que usted me explique desde cero. No, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que para los que llegan tarde, la sesión se está grabando. Ok. Tan pronto yo termine, porque imagínate, la sesión Zoom da 40 minutos, o sea que casi, estamos terminando, o sea, o terminamos los 40 minutos o Zoom termina. Entonces tenemos que ser lo más eficiente posible. Por eso yo le pido
que lleguen temprano. Porque no va a haber, Ok. para los que llegan tarde, no va a haber repetición. O sea, no va a haber empezar desde cero. Ok. Entonces, otra pregunta. Lo que queda grabado, ¿dónde yo lo busco? Yo le mando el enlace. Yo lo estoy subiendo a un canal que he llegado de YouTube. Entonces yo le pongo el enlace, ahí ven la clase. Ok. Otra cosa, que mi trabajo ya yo lo hice, ya, el de los países, Ajá. ¿verdad? Sí. Entonces, ese trabajo son o sea, para cada país. No. Un momentito, espérate. Por favor, el que está garabateando, que yo sé quién es, que lo deje de hacer para yo no sacarlo de la sesión. Ok. Gracias. Continúe, Diego. Sí, que si hay que hacerlo con cada país o con un solo país. No, con los 6 países. Van a tomar 7. son 6 o 7, no sé, 7. Entonces, van a tener 7 columnas con fecha e infectado. Entonces, son 7 series de datos que tienen que pegar la GeoGebra para que le dé el análisis de datos para sacar a S y para sacar a X. Y venir aquí entonces y dividir. Ok, ya será todo. Entonces, a cada uno le va a dar distinto, porque cada uno tiene países distintos. Importante, tienen que aprender a interpretar el CV. Un momentito. Un momento. Ok, lo puse mudo a todo. Tienen que aprender, por ejemplo, tienen que aprender a leer el CV. Si de pronto en el segundo set de datos, vamos a suponer que el país sea México, y el CV me da punto 22. ¿Cuál es más pequeño? Punto 22 es menor que punto 37. Entonces México sería el país con los datos más homogéneos. ¿Se entendió? Y usted va a sacar el mayor de todos los países, el mayor y el menor, para responder la tercera pregunta. Elibet, te doy la palabra ahora, que veo que Michael me está levantando la mano. Michael fue también de lo que llegó tarde. Adelante, Michael. Ahora sí. Hello. Michael, cuéntame. Hola. ¿Me oye? Sí. Prof, una pregunta. ¿Ese trabajo es en Excel o en GeoGebra? No entiendo bien. La tabla, esta tabla que está aquí es Excel o Google Spreadsheet o la herramienta que tiene el IBER. ¿Entiendes? La hoja de cálculo. Ahora, van a utilizar GeoGebra porque GeoGebra es la que le va a hacer el análisis de esta serie de datos aquí. O sea, yo le paso en GeoGebra estos datos que están acá a la hoja de cálculo de GeoGebra y le pido que me haga el análisis de variables. Para poder ir a ese y para poder conseguir a la media. Ok, ¿eso responde a su pregunta? Está bien. Ok. Sí, gracias. A su orden. Michael. Sí, Sí, dígame. diga. Ok, ya usted preguntó, ¿verdad? Ya solo era eso. Ah, ok, entonces le voy a dar la palabra Sí. a Will Smith. Alibert. Dígame. Ok, bro, cuando yo, cuando ya yo hago la tabla, ¿qué yo hago después? Ok, ¿cómo van a entregar? Es lo que usted me está diciendo. O sea, ¿cómo van a entregar la tarea? Voy a mostrar cómo van a entregar la tarea. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a entrar a GeoGebra como estudiante, a Classroom como estudiante. Un momentito. Un momentito.
Eso es importante porque necesito que me entreguen la tarea en el contenedor que se ha hecho para la tarea. Algunos de ustedes me están mandando la tarea por los comentarios de Classroom y por ahí no se entrega la tarea. Entonces, vamos a ver. Ok. Aquí estoy entrando en estadística y estoy entrando como estudiante. Voy a buscar la asignación. Vengo aquí a Classroom y voy a clases virtuales. Miren la asignación aquí, ¿verdad? Cuando yo entro a la asignación, un momentito. Parece que este usuario no tiene privilegio para entregar. Un momento, déjeme ver, déjeme chequear aquí. Estadística, clases virtuales. Bueno, este usuario no le he puesto privilegio para entregar. Pero, déjame cambiarme a otro lado, un momento. Déjame cambiarme a otro curso, a ver. Un momentito. Voy a quitar esto de aquí. No sé qué está pasando, no puedo entregar. Bueno, para no hacerlo muy largo, porque este usuario no está vinculado para entregar, ustedes entran en la asignación y en la asignación le van a dar a crear. Pueden entregar el archivo de la hoja de cálculo como si fuera un file. O sea, hacen su hoja de cálculo y lo que van a hacer es que le van a dar upload. Y después que lo suben, entonces le dan marcado como entregado. Si puedo hacerle un videíto, se lo hago mostrándole esto, porque ahora mismo este usuario no tiene los privilegios para yo entregar. Porque yo no puedo como profesor entregar una tarea. Y este usuario que tengo aquí, no le tengo los privilegios. ¿Alguna otra pregunta? Ok, profe, entonces, o sea, esta sesión, ¿dónde va a estar? O sea, cuando usted la graba, ¿dónde la va a subir? Yo le mando ahora, cuando la suba a YouTube, le voy a mandar el enlace. O sea, en esta sesión usted explicó lo que, o sea, cómo se busca la media y todo eso. Sí, todo eso, está todo. Ah, ok. Entonces, el lunes tenemos, la sesión va a ser a las 4 de la tarde, no a las 7, porque la clase normal es a las 7. Lunes a las 4 de la tarde. Vamos a tomar la sesión del lunes para que, si ustedes tienen alguna pregunta acerca de cómo terminar el trabajo, aprovechen y lo hagan ahí. Y el miércoles sacamos a sorteo 3 estudiantes. Yo lo voy a sacar el lunes. Y esos tienen que estar el miércoles, sí o sí. Entonces van a mostrar la tarea. Bien, ¿estamos de acuerdo? La puntuación
exige que usted presente la tarea. O sea, vamos a sacar 3, va a presentar todo el mundo, por así decir. Ok. Entonces, hay más preguntas, vamos a ver. Juan Gómez llegó muy tarde. Déjame admitirlo, pero bueno. Ok. ¿Quién más? Que me levante la mano. Si no, tengo que terminar ya la sesión porque voy a otra clase ahora. Déjame abrir todos los micrófonos. Hello. Entonces, Hola. si estamos de acuerdo, se acabó la clase. Nos vemos, Ay, no. Ay, profe. nos vemos el lunes Ay, gracias, profe. a las 4 de la tarde. Ok, Nos vemos. cuídense y ya ustedes saben, no salgan a la calle a menos que sea estrictamente necesario. Entonces, un codazo, cuídense.